buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente reunidos, hoy con un día especial, un encuentro especial. Hoy vamos a hablar de otra más de las celebraciones de la rueda del año, esos días de poder, ¿sí? Hoy especialmente nos toca Lita. Sí, una celebración que transitará justamente el hemisferio norte este lunes 21 de julio. Sí, lo que se llama el solsticio de invierno. Y bueno, como ya saben, ya hemos hablado en otras oportunidades, todas las celebraciones que realizaban estos pueblos paganos, estos pueblos primitivos, estaban básicamente basadas en el estrecho contacto que ellos tenían con la naturaleza, ¿sí? Y justamente de ese contacto, de esa observación, surgió una veneración a esas fuerzas naturales, a esas energías que ellos podían observar. Y entonces, lo que pudieron reconocer era lo cíclico justamente del tiempo y de la influencia que esto tenía y traía a sus propias vidas. Por ello es que esta celebración es tan importante. ¿Por qué? Porque en este momento, en este solsticio de invierno, en este ciclo natural, el sol llega a su punto más alto en el cielo. ¿Sí? Estamos ante el día más largo del año y la noche más corta. Se celebra entonces lo que podríamos llamar, y así llamaban los antiguos pueblos, el triunfo del sol, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Se celebraba el momento de mayor fortaleza de la vida, mayor fortaleza de la naturaleza. Recordemos que justamente el concepto de luz y de oscuridad que tenían los primitivos pueblos no era visto como un concepto de malo o bueno, ¿sí? Sino que era visto como algo cíclico, algo que en su continuidad creaba el todo. Y por ello también, ante esta celebración del solsticio de verano, en este momento de tanta luz, ellos eran conscientes del comienzo del ciclo de la oscuridad, ya que como todos sabemos, luego del día del solsticio de invierno, unos días después, el sol comienza a salir cada día un poquito menos, aunque no lo podamos percibir, pero cada día empieza a ser un poquito más corto. Así que a celebrar, mis queridos, el apogeo del sol, este momento de este mágico día del solsticio de verano. Y les cuento, vamos a hacer un poquito de historia, porque sé que les gusta, que en primer lugar, los celtas continentales, todos los pueblos de Europa celebraban este solsticio, pero por ejemplo, los celtas continentales lo llamaban Lita, como acabamos de nombrarlo. Pero los celtas de la Britania y de lo que eran las Galias lo llamaban Albanheim, mientras que los celtas de Irlanda tenían otro nombre, Samhain, y los germanos lo llamaban Midsummer, mientras que los nórdicos, los vikingos, lo llamaban Midsummer Blood. Ahora, les voy a contar algo que siempre me gusta aclarar. En el periodo que se empezó a evangelizar a través del cristianismo, los cristianos no podían convertir a todos los paganos de manera inmediata. Y algo que no podían cambiar eran las costumbres, las celebraciones, estas fechas que eran tan importantes para el pueblo. Entonces, ¿qué hacían?
ponían en esa misma celebración una fecha, una celebración que tuviera que ver con el cristianismo. Y así es que el solsticio de invierno, esta noche de Lita, pasó a ser justamente la noche de San Juan. Sí, era la noche que se celebraba para los cristianos, la noche de San Juan. Pero vamos a hablar un poquito de esta fiesta, de esta celebración de los días de poder. En primer lugar les cuento que es una fiesta de fuego, como muchas de las fiestas de las celebraciones de la rueda del año. Pero en este caso, además de ser una celebración del fuego, también es una celebración, una fiesta del elemento agua. ¿Y por qué? Porque por un lado se utilizaba el poder y la capacidad purificadora del elemento fuego, pero por otro lado también se utilizaba la capacidad de bendición del elemento agua. Unidos ambos elementos en una sola celebración, donde la magia era sumamente importante. ¿Y por qué digo la magia? Esto es lo más maravilloso de esta celebración, porque había una relación muy estrecha de la magia en esta noche de Lita. Los celtas creían que durante esta noche el velo que que nos separa del mundo de las hadas, del mundo feérico, era mucho más difuso. Y entonces por ello, en la noche de Lita, los antiguos celtas creían que podías ver, hablar, interactuar con hadas, elfos, duendes y todo tipo de seres mágicos. Y con respecto a eso hay muchísimas leyendas. Por ejemplo, se decía, una de las grandes leyendas de la noche de Lita, es que si en esa noche oyes campanillas mientras vas por un bosque o por un camino, son las cortes de las hadas que están viajando y celebrando en nuestro mundo el día de Lita. También se decía que si te acercabas a una fuente de agua, a un lago o a un río, podías llegar a verlas reunidas en círculos y danzando y festejando ese día, haciendo la celebración de este día. Pero también dentro de las leyendas se contaba que si por casualidad te llegaban a atrapar espiándolas, podían pasar distintas cosas. Algunas leyendas cuentan que se decía que como castigo las hadas podían llegar a encantar tus pies y hacerte empezar a bailar en círculos sin cesar hasta caer muerto. Pero había otras leyendas mucho más buenas con respecto a las hadas y que decían justamente que si sos una persona de gran corazón, ellas podían percibirlo. Entonces te invitaban a celebrar con ellas, te invitaban a danzar con ellas y a celebrar hasta el amanecer. Y cuando el amanecer llegaba, lo que hacían era concederte algunos dones y riquezas como premio por tu gran corazón. Maravilloso, ¿no? Pero ojo, porque si les llegabas a gustar demasiado, te llevaban a su mundo, un mundo mágico, maravilloso, lleno de magia y de riquezas, pero del que no podrías volver. Las hadas son seres muy temperamentales e impredecibles y muy fácil de ser ofendidas. Así que mejor, chicos, si se encuentran este lunes, el día de Lita, con algún hada que anda por allí celebrando, mejor no se dejen ver. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de en qué consistían las celebraciones que llevaban adelante estos antiguos pueblos celtas y nórdicos. En primer lugar, se realizaba un gran banquete, ¿sí? Con amigos, familiares, vecinos, se bebía, se comía, se bailaba y se realizaban ofrendas a ciertos dioses.
Por ejemplo, en el caso de los celtas, se realizaban ofrendas a los dioses solares, porque lo que se celebraba era la presencia más elevada en su punto máximo del sol. Y los dioses eran Belenos, que es un dios que también se celebraba en la celebración anterior, en Beltane, ¿recuerdan? Y el otro dios era Lugh, que es un dios solar que también vamos a celebrar en la celebración próxima. Todos dioses solares. Y de hecho los nórdicos también dedicaban ofrendas a dioses solares. En el caso de los nórdicos, a Sun, que en realidad era una diosa. Así es. Sí, no se sorprendan. Los nórdicos, para ellos, el sol era femenino y la luna era masculina. Ellos tenían su diosa solar, la diosa Sun. Y no es la única cultura que tenía diosas solares, así que a no sorprenderse. Realizaban distintos sacrificios, como era habitual en las celebraciones nórdicas. Recordemos que se llamaba Midsummer Blood, justamente en nórdico es sacrificios. Y eran sacrificios que se realizaban en homenaje y relacionados a lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería, porque lo que se esperaba en este momento del año era justamente que llegaran las cosechas, ¿sí? Así que era puramente relacionado a la fertilidad. Otra de las grandes costumbres de esta fecha, esta celebración, era quemar inmensos muñecos de paja que justamente representaban a estos dioses solares. Y era donde se realizaban las danzas y los bailes. Y también se les hacía ofrenda a las hadas, ¿sí? Se les dejaba cuencos con leche y miel, que se decía que era lo que a ellas preferían. Y también se realizaban bailes y danzas en su homenaje. Cumplida los festejos, las celebraciones, se entraba entonces a la magia de la noche de Lita, que tenía 3 facetas: el fuego, el agua y las hierbas. Sí, también se realizaba magia herbal. Pero vamos a empezar por la primer magia de la noche de Lita, que consistía justamente en el fuego. Se realizaban inmensas hogueras que representaban justamente al sol. Y la intención era fortalecer a ese dios sol, darle fuerza, infundirle fuerza. ¿Y cuáles eran los rituales que se llevaban adelante en esas hogueras? Bueno, pues había varios. Uno, el más conocido, que incluso actualmente en Europa, en algunos pueblos se sigue realizando en la noche de Lita, era saltar entre 7 a 9 veces por arriba de las llamas de la hoguera. Y quien tenía el valor de hacerlo y no se quemaba, era bendecido por buena suerte y abundancia por el resto del año. Pero también había rituales que tenían que ver con las parejas. ¿Y en qué consistían? Bien, uno de los integrantes de la pareja se encargaba de hacer una trenza con cintas y flores, que luego arrojaba a la hoguera. Entonces el otro integrante de la pareja debía rescatarla de la hoguera sin que se quemara. Si esa trenza no se quemaba, entonces tendrían un amor que duraría toda la vida y estaría bendecido con felicidad y mucha fertilidad. Era uno de los grandes rituales que se realizaban. Por otro lado, era muy común que en esas hogueras se tiraran muebles viejos, recuerdos viejos, cosas que eran del pasado. La intención era deshacerse de lo viejo para que pudiéramos quitarlo de nuestras vidas y dar lugar al nuevo ciclo que comenzaba. Por eso era sumamente común que todo aquello que ya no se utilizara se tirara en esas inmensas hogueras, como un ritual de purificación y limpieza. Otro de los rituales que se realizaba con fuego, pero ya no en las hogueras, eran las famosas ruedas de
paja y cereales. Eran unas inmensas ruedas de paja y cereal que se las prendía a fuego y se las tiraba colina abajo, rodando. ¿Y qué pasaba con ellas? Bien, si avanzaban muchos metros saltando y encendidas, era un presagio de que el año iba a ser un año muy bueno. Ahora, si se apagaba o se detenía rápidamente, no era un buen presagio. ¿Sí? ¿Y por qué se utilizaba una rueda? Bien, justamente de hecho la palabra lita, el nombre de esta celebración, quiere decir rueda. Y la rueda, recordemos que siempre en la antigüedad fue el símbolo que se utilizaba para representar al sol. Fíjense ustedes que los druidas, por ejemplo, tenían la costumbre en la noche de Lita de encender fuegos circulares, ¿sí? En lugares sumamente sagrados. Y allí se lo mantenían encendido durante la noche, toda la noche, mientras realizaban distintos rituales. Y recordemos también, con respecto a esto de lo circular y la noche del solsticio de verano, que justamente todos esos centros ceremoniales erigidos en piedra que se reparten en distintos lugares de las Islas Británicas, justamente en la mayoría de ellos, el día del solsticio de verano, a la hora en que se genera el solsticio, por el medio, por una hendidura de dos de las piedras, entra un rayo de luz y da justo en el centro, donde pareciera haber sido el centro ceremonial, el altar donde se realizaban los rituales. Magia, pura magia. Dado el final de los rituales de fuego, se llevaba a cabo una última faceta con lo que quedaba, con el remanente de esa hoguera que se había encendido. Se creía que las cenizas que quedaban de esas hogueras tenían cualidades, propiedades mágicas y sanadoras, sobre todo para la piel. Entonces, ¿qué se hacía? Se la pasaban, se la frotaban por todo el cuerpo. Y entonces allí comenzaban los rituales y la magia con agua. ¿En qué consistían? Bueno, en primer lugar, en quitarse el calor que les había quedado de tanto fuego y sacarse las cenizas que habían quedado en su cuerpo. Pero ¿cómo se realizaban esos rituales? La idea era bañarse. En primer lugar, en aquella antigüedad se realizaba desnudos. Se iba a ríos, a playas, al mar o a lagos y allí se entraba el agua. ¿De qué manera? De una manera muy particular, caminando hacia atrás, mirando la luna. Y se decía que cuando uno llegaba y estaba en el agua, debía sumergirse 12 veces. Y entonces así te asegurabas un año de mucha prosperidad. Por otro lado, los que tenían más suertes y estaban cerca del mar también tenían otros rituales que consistían en entrar al mar y saltar 7 olas. Y si saltabas de espalda, 7 olas, tendrías una bendición absoluta. Y si podías llegar a saltar 9 olas, tendrías un año de absoluta fertilidad. Y la última ceremonia o ritual que se llevaba a cabo con el agua tenía que ver justamente con el llegar, luego de pasar toda la noche, llegar al amanecer y esperar que cayera el rocío de la noche de Lita, porque se decía que ese rocío tenía particularidades mágicas y sanadoras. Entonces se quedaban al sereno para ser bendecidos por esas aguas naturales. Maravilloso y mágico y hermoso todo esto que creían y sentían y realizaban. Bien, ahora, ¿de qué se trataba la magia herbal que ellos realizaban? Bueno, piensen que este es el momento del año en el cual
Todas las plantas, las hierbas, tienen su máximo poder de concentración de la savia, por lo tanto, si tienen cualidades curativas, concentran su máxima energía. De la misma manera, se creía que sucedía con las condiciones mágicas que las hierbas suelen. Por ello, lo que se hacía en el día de Lita era recoger hierbas. Era muy común recoger la hierba de San Juan, que también era llamada ibérica, o la verbena, que era otra de los yuyos típicos de esta época en el hemisferio norte, en la Europa antigua. ¿Y qué se hacía con esas hierbas? Distintos ramilletes. Ramilletes que podían ser personalizados, dirigidos a determinadas cosas. Por ejemplo, para el amor se recolectaba hierba luisa. Para luchar contra alguna enfermedad se recolectaba menta y salvia. Para ahuyentar energías negativas se recolectaba albahaca. Y para tener mayor clarividencia, despertar el sentido de la clarividencia, era común recolectar manzanilla. También se recolectaban otras hierbas típicas justamente de la zona de Europa. ¿Y qué se hacía con estos ramilletes especiales? Bueno, se los colgaba en primer lugar en las puertas a modo de decoración, pero también se los utilizaba para protección, justamente. Y se llevaban adelante también dentro de las hogueras, solían quemarse estos ramilletes, solicitando y pidiendo a ese fuego por la energía que el ramillete representaba. ¿Sí? Bueno, si queríamos tener un año lleno de amor, íbamos a quemar sin dudas un ramillete de lavanda. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo se realizaba la recolección? Y había dos tipos de rituales. Había quienes lo realizaban durante el día y entonces a la noche de Lita se dejaba durante toda la noche a la intemperie esos yuyos que habían recogido y a partir de ese día se los guardaba para utilizarlos en sanación durante todo el año. Pero estaban los que recogían directamente durante la noche. Se iban a los bosques y durante la noche, iluminados con antorchas, recogían esos distintos yuyos. Y entonces al día siguiente se los dejaba durante 3 días al sol y entonces luego eran utilizados durante todo el año. Mágicos y tradicionales rituales celtas del día de Lita. Pero había uno que actualmente incluso se sigue realizando en antiguos pueblos que continúan con tradiciones, sobre todo en España, en la zona de Galicia, que proviene de los pueblos celtas, de las antiguas tradiciones celtas, y que se llamaba el cacho gallego. Así era el nombre del ritual. ¿Y en qué consistía? Actualmente se sigue realizando, ¿sí? En el día de Lita se juntaban 7 hierbas diferentes, según las cualidades mágicas que buscabas que llegaran a vos, ¿sí? Pero sí o sí debían cumplir con 3 condiciones. Debían ser aromáticas, debían ser medicinales y debían tener poderes mágicos. Entonces, ¿qué se hacía una vez recolectadas estas 7 hierbas? Se las colocaba en un cuenco con agua recogida de 7 fuentes de aguas diferentes y se la dejaba a la intemperie durante toda la noche de Lita. Al día siguiente, esa agua se la consideraba que tenía poderes mágicos. Se colaban las hierbas y con esa agua se lavaban la cara. Y luego esas hierbas se las dejaba secando y se las guardaba para durante todo el año ser utilizadas para sanación y magia. Maravilloso.
¿Y qué podemos hoy hacer? ¿Cómo podemos hacer en este momento, en estos días, en esta actualidad, para poder capitalizar esta energía tan poderosa? Estamos en el momento máximo de luz del ciclo del año, ¿sí? Está toda la fuerza de la naturaleza llegando a su máxima expresión. Entonces es momento de tomar esa energía y hacerla propia. ¿Cómo podemos celebrarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Sin dudas, a celebrar que estamos vivos, a juntarnos con amigos, con parientes, a hacer una rica comida, beber, bailar, divertirnos, pero podemos realizar algunos rituales. Lo más parecido o de la manera que podamos realizarlos, pero que tengan que ver con esta energía del fuego y del agua que tan presente están en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Lo primero es vestirse a tono. Era muy común en estas celebraciones vestirse con los colores del sol, naranjas, rojos, amarillos. Ustedes dirán, si son del hemisferio norte, dirán, esta mujer está hablando del solsticio de verano y está vestida con polera. Sí, porque yo vivo en el hemisferio sur y estamos en pleno invierno, pero hoy les tocaba que les hablara a ustedes. Así que a vestirse de naranjas, rojos y amarillos, ¿sí? Y a decorar la casa. ¿Con qué? Con flores naturales, con hierbas, con lo que la naturaleza nos entrega y nos regala en este momento del año. ¿Y qué podemos hacer? Recuerden, tenemos que hacer la purificación para sacarnos todo lo viejo y la bendición para recibir lo nuevo que llega. Vamos en primer lugar a trabajar con fuego. Bueno, si tienen la posibilidad de prender una fogata, no dejen de hacerlo. ¿Sí? Y entonces aprovechen a quemar cosas viejas, papeles, cosas que ya no sirven y a quemarlas en ese fuego. Pero también preparen algo especial. Preparen una lista en un papel donde coloquen todo aquello que quieren soltar, que haya sido oscuro, que los haya detenido durante este año, malas relaciones, malos trabajos, malos hábitos, todo aquello de lo que quieran deshacerse en este año, ¿sí? Y entonces, una vez que tengan lista esa lista, ¿sí?, se van a parar frente a ese fuego y van a leerla en voz alta 3 veces. Y una vez que la lean por última vez, la van a arrojar al fuego, para que el fuego la queme y purifique nuestros deseos de dejar atrás y de quemar todo lo viejo para dar lugar a lo nuevo. También podemos crear un lindo ramillete que tenga que ver con nuestras intenciones, con nuestros deseos, con lo que nosotros querramos y arrojarlo a esa hoguera para recibir esa energía. ¿No podemos prender una fogata? Bien, no nos preocupemos. Podemos encender una vela. Hagamos que la vela sea de los colores del sol, amarillo, naranja. Y entonces lo que vamos a hacer con esa vela es exactamente lo mismo. Una vez que la encendamos, pensemos en la energía del sol. Leamos esa lista con todo aquello que queramos quemar en nuestra vida, con todo aquello que queramos que quede en el pasado, que queramos trascender. Y entonces, una vez que leamos 3 veces en voz alta, la encendemos con esa misma vela y dejamos que se queme en su totalidad. Y al día siguiente la dejamos que se queme toda la vela también. Y al día siguiente los restos que hayan quedado los entregamos a la tierra. ¿Por qué? Porque allí debe ir todas las energías oscuras, porque la tierra es la que se encarga de transformar y convertir en luz toda la oscuridad. Y luego lo que podemos hacer también es nuestra bendición en agua. Si tienen la suerte de tener un río, un lago o el mar,
No dejen de ir a zambullirse, a hacer una inmersión, a intentar meter nuestra cabeza bajo el agua, sumergirnos esas 12 veces para que la energía del agua nos bendiga y tengamos un maravilloso año de prosperidad. No pueden llegar a ir, pueden hacerlo en una pileta. ¿Tienen una pileta en casa? A tirarse a la pileta, a disfrutar de esa noche y a sumergirnos 12 veces pidiendo por prosperidad y abundancia durante el año y el ciclo que comienza. ¿No tenemos pileta tampoco? Bueno, preparamos una hermosa bañera y en ella podemos colocar las distintas hierbas. Podemos colocar, por ejemplo, aromas de naranja, de noralí, de mandarina, de bergamota, porque son las energías poderosas que dan fuerza en estos ciclos luminosos. También podemos arrojar lavanda, podemos para atraer el amor, podemos arrojar unas hojitas de laurel y salvia para que generen energías que nos protejan de todos los males. Y allí nos hacemos un baño de inmersión para bendecir y limpiar todas nuestras energías. Y si tienen ganas, y si tienen fuerzas, y si han celebrado hasta tarde, y se atreven a pasar la noche en vela y a esperar que llegue el rocío, a dejarse bendecir por las aguas naturales de este ciclo luminoso del año. ¿Sí? Así que espero que pasen una maravillosa noche de Lita. No dejen de celebrar y de creer en el universo, porque Él es mágico y todo está hecho para que nosotros nos sintamos plenos y fortalecidos. Así que a celebrar que llega el momento del solsticio de verano. Gracias y nos vemos en la próxima celebración.